Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa, hoy jueves 5 de septiembre del año 2024. En controles, don Aurelio Ortega, análisis y comentarios, Hansa Hagi y su servidor Toribio Díaz. En la tarde de hoy jueves, como costumbre, vamos a estar nosotros conversando sobre jueves de finanzas, tributos, temas que tienen que ver con la economía local, emprendimiento, todo lo que tiene que ver con este mundo financiero. Para ello siempre damos la bienvenida a Javier Mitre. Buenas tardes, don Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Toribio, y a todos los radioescuchas. Nos encontramos por acá, como todos los jueves, con los temas de actualidad en materia de facturación electrónica y demás temas fiscales. Así es, Javier. Háblanos un poco, hacer algo de docencia sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde declara inconstitucional el tema de las profesiones liberales, artistas y artesanos. Sin embargo, ha quedado como mucha desinformación en algunos canales y en otros preguntas si esa normativa que hace la Corte Suprema de Justicia tiene carácter vinculante con otras actividades comerciales, por darte un ejemplo, y qué implica. Y si eso tengo entendido que las decisiones de la Corte son inapelables, es decir, lo que la ley, la Corte considera, ya no hay otra instancia que se pueda recurrir en su momento. Entonces, ¿de qué trata el fallo, Javier? Para entender un poco esta dinámica. Sí, si nos vamos directamente a la parte resolutiva de la sentencia, pues lo que se ha establecido es una exclusión a uno de los sujetos obligados de la materia fiscal, tanto sustantiva como formal, como es los sujetos pasivos, entiéndase, profesionales liberales, artistas y artesanos, de la posibilidad de un futuro estar sujeto a la adopción obligatoria de una modalidad como es la facturación electrónica integrada al sistema total de automatización de la administración tributaria, con lo cual pues hay varios efectos, por supuesto. En principio, no hay un cambio en lo que en lo que ha estado regulado de manera vigente al día de hoy, porque recordemos que a pesar de que hay un calendario que fijó fechas para que se adoptara la obligatoriedad en ciertas actividades económicas, incluyendo la que llevan a cabo los profesionales liberales, esta actividad nunca estuvo con una fecha definida. Por ende, pues digamos que al día de hoy no hay ningún cambio de decir de que estaba obligado y ahora no lo estoy desde el punto de vista de como actividad económica que estaba clasificada o está clasificado el ejercicio de las profesiones liberales. Lo que sí es que el Estado o la administración tributaria está pues vedada de en un futuro considerar la inclusión porque como bien señalas, es una decisión final y que pues no cabe ningún tipo de acción contra la misma. Así que esto, aunque a algunos no les gusta escuchar esta conclusión, pues se ha creado un fuero y privilegio a un sector, toda vez que el mismo pues no estará sujeto a una función fiscalizadora automatizada, no podrá integrarse al 100% a un proceso de automatización que conlleva pues una modalidad como es la facturación o el sistema de facturación electrónica. Y pues, vuelvo y repito, aunque a muchos no les gusta, escucharlo, se crea un fuero y privilegio para el sector. Hay que decir pues que esto lo decimos con propiedad porque durante toda la lectura del fallo, pues los argumentos realmente en ninguna instancia se contraponen contra otros principios constitucionales como son la potestad del Estado de fiscalizar, así como la potestad del Estado de velar de que no se interrumpa su función fiscalizadora a través de las obligaciones formales. Y pues
el Estado lo que tendrá es que buscar otros mecanismos porque afortunadamente el fallo no se fue al extremo de decir de que no debían documentar sus operaciones o no debían facturar. Por ende, pues el sector podrá seguir facturando, pero tampoco, o deberá seguir facturando, es la palabra, sigue siendo un deber, solo que bajo las modalidades restantes vigentes, como sería por ejemplo, una facturación manual que debe cumplir con todos los requisitos de ley para que la misma pueda ser una factura tomada en consideración como válida o algún otro sistema ajeno a la factura electrónica que le apruebe previamente la Dirección General de Ingresos. Mira que es contradictorio lo que tú mencionas porque el mundo está evolucionando. Panamá es uno de los últimos países que tú has mencionado aquí que ha adoptado esta medida de esta herramienta tecnológica para el uso del comercio, sobre todo un comercio que está globalizado. Es decir, si tú compras hoy algún producto o algún servicio fuera de las fronteras panameñas, la obligación es que la factura es el contrato que vala esa transacción económica o comercial, por decirlo de esta forma. Sin embargo, vemos que aquí la Corte no sé cuál ha sido el elemento que ellos han cuestionado. ¿Cómo quedaría esto más adelante, Javier, cuando el decreto, la norma te dice los que son proveedores del Estado, no hablan de profesiones liberales, no habla de artesanos, habla el que es proveedor del Estado, tiene que facturar electrónicamente? Entonces, eso crea como, a mi pensar, crea como un limbo, porque entonces yo como si yo le doy mi servicio como profesional no liberal, yo tengo que facturar al Estado, pero la norma me dice que tengo que ser a través de la factura electrónica como proveedor. Pero ahora la Corte me dice que yo no estoy obligado a facturar de esta manera. Entonces, esas son las contradicciones que traen este tipo de fallos. Y por otro lado, que te quería mencionar, es que al no tener el uso de la factura electrónica, se te dificulta más a la hora de la rendición de cuentas o a la hora de tu declaración de renta. Con la factura electrónica, como tú mencionabas, te ayudaba a mantener cierto orden de tu esquema financiero administrativo. Esto me imagino que, ¿cómo lo ves tú como especialista en este tema? Bueno, como bien señalas, rescato dos puntos importantes de tu pregunta y análisis. Por un lado, pues hay que señalar que así como hemos dicho que este fallo excluye a, a este sector de profesionales liberales, artistas y artesanos de estar sujeto a una fecha para adopción obligatoria, también es cierto que hay otros regímenes de adopción de la facturación electrónica, como sería el de los casos de aquellos que sean proveedores del Estado. Entonces, aquí lo más seguro es que se van a tener que elevar consultas a las autoridades competentes, en principio a la misma Dirección General de Ingresos, que es la competente acerca de las obligaciones tributarias. Algunos dirán, bueno, también pudiera tener que hacerse frente a la Procuraduría de la Administración o hasta la misma Corte. Algunos hablan de aclaraciones, en el sentido de que en el caso de que el profesional liberal sea proveedor del Estado, como bien señalas, el profesional del Estado ahora podrá decirle a la entidad pública, espérate, es que yo no estoy obligado a usar factura electrónica, aunque la ley diga que todo proveedor del Estado debe usarla, porque tengo un fallo de la Corte que dice que yo no estoy sujeto a la adopción obligatoria de la misma. Podrá haber dos tipos de interpretación. Algunos dirán, bueno, es que la exclusión que fijó la Corte es con respecto al ejercicio de la actividad per se, y otra cosa es cuando decides convertirte en proveedor del Estado, en donde por encima de ser un profesional liberal, eres un proveedor del Estado que el Estado no te va a, digamos, a dar, a realizar el pago si no le presentas la factura por facturación electrónica. Entonces, va a haber definitivamente que ese punto en controversia, que lo más seguro que esto va a generar consultas, opiniones, y al final, pues, será un tema que con el tiempo se deberá resolver, tal cual
ocurrió cuando se adoptaron los equipos fiscales, las impresoras fiscales, y se les exigía a profesionales liberales que brindaban algún tipo de servicio al Estado que su factura la presentaran a través de equipo fiscal, y estos tenían que presentar pues la ley que señalaba que el profesional liberal estaba exceptuado de equipos fiscales, que no es lo mismo que lo que ha ocurrido ahora con respecto a la inconstitucionalidad en la adopción obligatoria a los profesionales liberales. Entonces, es un tema pues que definitivamente va a generar esa incertidumbre en cuanto a si en el caso de ser proveedor del Estado, allí sí estaría sujeto a la adopción obligatoria, o prevalece la decisión de la Corte de no sujetarme a esta modalidad de facturación. Por otro lado, en cuanto al tema de la organización administrativa y financiera de mis ingresos, costos y gastos, que es una ventaja comprobada a través de la adopción de la facturación electrónica, ahí es donde va a seguir pesando el tema de la adopción voluntaria. Es decir, si yo quiero tener un mejor control de mis finanzas personales o profesionales, de mi ingreso como profesional, obviamente la facturación electrónica siempre va a estar ahí a disposición. Eso sí, una vez yo adopto el proceso de facturación electrónica, pues debo saber que debo continuar con este sistema. Recordemos que la facturación electrónica está comprobada como una herramienta que minimiza los errores a la hora de facturar, y que al mismo tiempo, al garantizar una mayor capacidad de fiscalización a la DGI, disminuye las consideraciones de riesgo del sector. Por ende, eh, más que aplaudir, digamos, para aquellos que celebran no tener que sujetarse a la obligación de usar factura electrónica, hay que decirle, ojo, con esto también lo que se ha logrado algo muy negativo, y es que el sector de profesionales liberales en la cadena de quiénes son las actividades más riesgosas por su falta de transparencia en cuanto a sus operaciones, si las mismas provienen o están vinculadas a cuestiones ilícitas, obviamente va a ser el sector de los profesionales liberales, en la medida en que pues, su documentación no sea la más transparente, como es lo que ofrece la factura electrónica. Ya que es importante que lo señala porque el tema de la transparencia juega aquí un rol muy importante. Y Panamá ha sido señalada en múltiples ocasiones a que la han puesto en algunas listas negativas, precisamente por no promover herramientas que promuevan la transparencia en su proceso. ¿Tú crees que este tipo de medida que haya tomado esta decisión judicial no afecta en alguna medida que Panamá siga incluida en este tipo de listas que no cooperan para el tema de la promoción de la transparencia? Bueno, es que como bien has partido la entrevista, esto es un tema que está rodeado de contradicciones, porque sabemos que Panamá es un país que pues viene luchando contra los estereotipos y contra, digamos, hasta cierto punto, una discriminación global en cuanto a su sistema fiscal por razones de el principio de territorialidad, por nuestra ineficiencia en cuanto a nuestra capacidad de intercambio de información internacional, en cuanto a la ausencia por mucho tiempo de un delito de defraudación fiscal tipificado en el Código Judicial, que tiene como causales de defraudación fiscal precisamente el mantener el sustento de registros contables, facturación falsa. Entonces, no hay que ser un genio, como dicen por ahí, 2 más 2 es 4, de que si fuéramos un país o llegáramos a un país acorde con la automatización de los sistemas fiscales, y que fuéramos un país 100% facturación electrónica, obviamente se disminuía el nivel o la categoría de país riesgoso, pero pues digamos en donde con esta decisión se aflora pues de que hay un sector privilegiado, como es el sector servicios, que casi por decirlo, no tiene la obligación de sujetarse a un método o una herramienta de facturación que brinda transparencia y trazabilidad
para identificar el origen de los ingresos, si son lícitos o ilícitos, definitivamente que puede tener un impacto en las consideraciones y las mediciones sobre si somos un país cooperador, si somos un país que merecemos o debemos seguir estando en listas. Sobre eso siempre habrán algunos que dicen o comparan y dicen, bueno, pero es que yo he ido a Estados Unidos y en Estados Unidos no en todos los lugares se exige la facturación electrónica, por ejemplo. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿y qué piensa el ciudadano o un profesional en Estados Unidos de evadir impuestos? ¿Qué tanto respeto o qué tanta certeza del castigo hay en otras latitudes con respecto a lo que ocurre en nuestro país? En donde hoy día pues hablamos de la necesidad de hacer reformas, no solo al sistema tributario, sino también al sistema de seguridad social, pero no atendemos al importante número de evasores. ¿Por qué tengo que atenerme a aumentar impuestos o atenerme a aumentar una edad de jubilación cuando tengo un 40% de evasores de la cuota de seguro social, de evasores de impuestos? Y sobre eso entonces disminuyendo las herramientas que pueden minimizar esa evasión o esa defraudación. Mira, Javier, es un tema que da para muchas aristas. Lo cierto es que el propósito es poder hacer decencia, sobre todo ahora que ustedes tienen un programa de capacitación continua, gratuita, y las personas que quieren tener mayor información, que la factura electrónica llegó para quedarse, señores. Entonces no es que vamos ahora con un fallo de la corte, no. Si usted está emprendiendo, incluso hay una ley de emprendimiento que te exige el uso de una facturación electrónica para darle continuidad a estos procesos. Javier, para finalizar, contactos, ¿dónde podremos conseguir mayor información en cuanto a la facturación electrónica, lo que desean tener este insumo? Por supuesto, Panafactura continúa con su plan de divulgación y docencia para que se conozca más de esta herramienta que colabora con la trazabilidad, la transparencia y pues todo aquello que conlleva el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Nos pueden contactar para cualquier agenda en cuanto a capacitaciones personalizadas al info@panafacturas.com o a los teléfonos 310-9691 o 310-8959 o igual al WhatsApp 67495940 o visitarnos en nuestro sitio web www.panafacturas.com. Ya le escucharon Javier Mitre, experto consultor internacional en temas tributarios, finanzas, hablando un poco, haciendo docencia sobre este fallo de la Corte polémico, que para muchos no tiene sentido, para otros se está legislando. Recuerdo, Javier, cuando el procurador dio su interpretación y la hizo pública, que nadie tiene ni fuero ni privilegio. Pero esa es la ley. Son 9 magistrados que se administra justicia y hay que esperar cómo se desenvuelve. Javier, soy del criterio que la práctica es la que rompe y moldea las situaciones o los cambios sociales. Y yo creo que más adelante se van a arrepentir de haber tirado esa ley o harán una ley para fortalecerla, no lo sé, pero yo creo que este tipo de acciones políticas traen consecuencias a muy corto plazo. Pero bueno, no nos queda para más, ya tenemos que irnos al plato fuerte de la casa, el noticiero estelar de regreso a casa por cada Blue Continente, la verdad por encima de todo. El control estuvo don Aurelio Ortega, nuestro invitado de la tarde de hoy, Javier Mitre, experto consultor internacional en temas financieros y tributarios, y su servidor Toribio Díaz se despide. Hasta mañana en otra, perdón, hasta el próximo hasta la próxima semana. Viene un fin de semana largo, por favor, si manejen, no tomen, si tomen, no manejen. En casa siempre hay alguien que lo espera. Y con esto quiero reiterar mi agradecimiento a Javier por su disposición siempre de atender la llamada y crear estas pequeñas cápsulas de información que ayuda a entender el escenario global en que vivimos. Será hasta la próxima semana. Gracias, Javier. Don Aurelio, nos estaremos escuchando la próxima semana aquí por cada Blue Continente. La verdad por encima de todo. Bendiciones, Panamá.